Desde el aposento alto, Jesús se va a Getsemaní con sus discípulos, pero no sin antes orar. Y ahora el Hijo, Dios Hijo, le ora a Dios Padre. Yo no creo que puede haber una conversación de mayor peso cuando Dios le ora a Dios, por así decirlo. O dicho de otra manera, cuando Dios ora con Dios, cuando la primera y la segunda persona de la Trinidad tienen una conversación a horas antes, a breves horas antes de la muerte de la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y esa es la razón por la que a lo largo de la historia esta oración ha tenido una importancia vital. John Knox hablaba, ¿verdad? O mejor dicho, le pidió a su esposa que le leyera esta oración todos los días, en los días de su muerte, antes de morir. Otros han dicho que de la misma manera que Moisés se quitó la sandalia cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, que nosotros de esa misma forma debiéramos como humillarnos y doblar las rodillas y adoptar otra posición, otra disposición a la hora de ponernos a escuchar la conversación entre el Padre y el Hijo. Y Cristo divide esta oración en tres porciones, porque primero Él ora por Él para glorificar al Padre, la capacidad, la habilidad de en su última hora, en la hora del sufrimiento, cuando estaría más débil, que Él pueda no fallar, por así decirlo, en su humanidad y glorificar al Padre. Luego Él ora por los discípulos que Él tiene ahí alrededor. Ya Judas había partido, ya Jesús mismo lo había identificado y ya Satanás había entrado en Él y ya había salido. De manera que Jesús está ahora orando por esos 11 discípulos, pero luego ora en esta oración por aquellos que vendríamos a creer en Él posteriormente. Pero déjame concentrar en un aspecto de cómo esta oración comienza. Jesús, sabiendo que ya su muerte se acercaba y que luego de su muerte habría una resurrección, escucha lo que Jesús dice. Le dice al Padre: Padre, ha llegado la hora. Déjame detener ahí un momentito. ¿Cuál hora? Bueno, pudiéramos decir la hora final, la hora de su muerte. Y eso sería cierto, pero estaría incompleto. Porque realmente Cristo habló de una hora que Él llamó la hora de mi glorificación. O sea, cuando Jesús va a la cruz, Jesús está ahí en la hora de su glorificación. Y eso es exactamente como Juan 17 comienza. Padre, permíteme glorificarte a ti, que tu Hijo pueda glorificarte a ti, para que después que yo te glorifique, entonces tú me glorifiques a mí. La pregunta sería, ¿de qué manera el Hijo glorifica al Padre en la cruz? Bueno, Él va a la cruz y Él hace justamente no solamente lo que la Trinidad había acordado, pero escucha lo que Él hace. Él permite con su vida y ahora con su muerte en particular convertir al Padre, digo convertirlo porque no es un cambio que el Padre va a sufrir, pero permítanme el vocabulario, convertir al Padre en la persona que justifica al pecador y al mismo tiempo es la persona que está siendo justificada o que está siendo, cuya ley está siendo honrada y reivindicada. De manera que esto es algo que solamente Jesús puede hacer. Y ahora Él está glorificando al Padre porque al morir en el lugar del pecador, Él está salvando la brecha entre Dios y el hombre. Él está creando el puente que necesitamos para poder cruzar al otro lado. La ley de Dios que había quedado violada, pisoteada, está siendo ahora reivindicada, pero al mismo tiempo entonces está permitiendo que a través de su sacrificio y de su muerte y posterior resurrección, personas que estaban condenadas para siempre a la condenación eterna puedan alcanzar una vida. ¿Por qué razón? Porque Jesús fue y murió en tu lugar y fue tratado como si yo moría ahí, y luego entonces yo pudiera ser tratado como si yo viví su vida y pudiera ser tratado por consiguiente como si yo tuviera derecho a entrar al cielo. Y tengo derecho, pero no por mis méritos, por los méritos de Cristo. Y ese día entonces en la cruz Cristo
derrota el pecado porque logra morir, a pesar de todas las fuerzas de las tinieblas en su contra, logra morir sin haber pecado, para 3 días después entonces resucitar, que es lo que estamos celebrando cada domingo de resurrección, para luego resucitar derrotando la muerte y garantizando entonces con la derrota del pecado, la derrota de la muerte, que todas las promesas que Él había hecho a sus discípulos y nos hizo a nosotros pudieran ser cumplidas, y dejándonos ver que si Él fue capaz de derrotar el pecado y derrotar la muerte, que ya no quedaba ningún enemigo contra nosotros, ya no quedaba ningún aguijón, como le llama Pablo a la muerte. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya nada nos puede intimidar, porque cuando pierdo mi vida, cuando alguien me mata, cuando alguien me persigue, me quita la vida, ¿sabes qué? Simplemente me ha enviado al mejor lugar donde yo puedo estar. Aquí, ¿cuál es? La presencia de Dios. De manera que la vida, la muerte y la resurrección de Cristo se constituyeron para la iglesia primitiva en la columna vertebral, en la zapata, el fundamento sobre la cual la iglesia nació, creció, se expandió, se fortaleció y continúa todavía en su expansión. Porque un hombre llamado Cristo murió y luego dejó la tumba vacía, y la tumba vacía continúa hablándole a mucha gente que sigue creyendo en Él.